Hola, querido estudiante de tercer año del Instituto Simón Bolívar. Bienvenido a tu clase número 2 del tercer momento escolar, la cual es denominada Ecuación de segundo grado. En esta presentación hallarás ejercicios resueltos relacionados con este tema. Recuerda que es muy importante que antes consultes la guía teórico-práctica que está ya publicada en Edmodo. Veamos inicialmente cuál es la expresión que representa la ecuación de segundo grado. Como lo vimos en la clase anterior, en la función cuadrática f de x igual a x cuadrado más bx más c, la función puede tomar infinitos valores que dependen de x, pero algunos de ellos pueden ser 0. Es decir, f de x igual a 0, entonces ax cuadrado más bx más c es igual a 0. A esta expresión, ax cuadrado más bx más c igual a 0, se le llama ecuación de segundo grado o ecuación cuadrática. Reconozcamos ahora los elementos de la ecuación de segundo grado o ecuación cuadrática. Inicialmente debemos reconocer que es un polinomio de grado 2, ya que el mayor exponente al que está elevado la variable es este número, como lo pueden observar en esta gráfica. Luego, es importante reconocer que presenta una sola variable o incógnita. Por lo general se le denota con la letra X, que la tienen por acá en un color rojo. Tiene dos coeficientes, A y B, que están representados acá en azul, y un término independiente C, también en azul. Estos tres elementos todos son números reales, es decir, pertenecen al conjunto R. Por otro lado, estos tres elementos A, B y C son fundamentales a la hora de resolver los ejercicios de este tipo. Primeramente, el término A o la letra A es denominado coeficiente cuadrático, es decir, es el número que multiplica a x cuadrado. Este coeficiente debe ser distinto de 0 para que pueda originarse la ecuación de segundo grado. Por otro lado, la letra B es el coeficiente lineal, es decir, el número que multiplica a x. Y finalmente C es un término independiente o constante, es decir, no multiplica a la variable. Los valores de x que anulan o hacen cero a la función cuadrática se llaman ceros o raíces de la función. Cuando hablamos de hallar los ceros de una función cuadrática, significa resolver la ecuación de segundo grado obteniendo las dos raíces de dicha ecuación. Para resolver una ecuación de segundo grado pueden presentarse dos situaciones. Primero, que la ecuación esté incompleta, es decir, no presente o no posea los coeficientes B o C. Y el segundo caso es cuando la ecuación está completa, es decir, cuando tiene o presenta todas las letras A, B y C y podemos reconocerlas. Veamos ahora ejercicios relacionados con estas dos situaciones. Inicialmente veremos tres ejercicios a resolver en casos en que la ecuación cuadrática está incompleta. El primer ejercicio dice resolver esta expresión x cuadrado menos 4 igual a 0. Comparando esta expresión con la expresión general de una ecuación cuadrática, que recuerden que es ax cuadrado más bx más c igual a 0, podemos apreciar que a es igual a 1 en el caso de este ejercicio, porque es el número que multiplica a x cuadrado. Tenemos que b es igual a 0, ya que no hay en este caso la variable x. Y finalmente c es igual a menos 4. De esta forma reconocemos los tres elementos y
Al saber que b es igual a 0 quiere decir que la ecuación es incompleta. Para resolver una ecuación de este tipo se despeja directamente la variable x. En este caso, como x cuadrado menos 4 es igual a 0, el menos 4 pasa al lado derecho sumando, entonces tienen que x cuadrado es igual a 4, por lo tanto x es igual a la raíz de 4 despejando, entonces x va a ser igual a más o menos 2. Recuerden que toda raíz tiene o implica o significa que tiene dos valores, positivo y negativo. Esto me origina las dos raíces o ceros de esta ecuación cuadrática. Entonces lo establecemos de esta forma, que x1 es igual a menos 2 y x2 igual a 2. El mismo número, solo que con signos distintos. Veamos ahora el segundo ejercicio. La expresión dice x cuadrado más 2x igual a 0. Comparando esta expresión con la expresión general ax cuadrado más bx más c igual a 0, se aprecia que a es igual a 1, dado que es el número que multiplica x cuadrado, b es igual a 2, que es el número que acompaña o multiplica a x, y c es igual a 0, dado que no hay término independiente en esta expresión. Para resolverla, primero se factoriza sacando como factor común una x. Tenemos entonces la expresión original, que es x cuadrado más 2x igual a 0. Vemos que antes de la igualdad los dos términos contienen una x, por lo menos una. Entonces podemos sacar factor común o extraer una de cada una de estas expresiones y lo podemos expresar de esta forma. Una x como factor común o fuera del paréntesis, y dentro del paréntesis entonces lo que resta para completar la expresión. Es decir, aquí quedaría una x, en este caso la x desaparece, queda el 2 solo, para entonces poderlo expresar de esta forma, x que multiplica a x más 2 entre paréntesis. Recuerden que al extraer factor común, eso implica que va a generarse una propiedad distributiva. Al multiplicar x por x se genera x cuadrado, y al multiplicar x por 2 se genera 2x. De esta forma tenemos que esta expresión inicial es igual a esta factorización al extraer un factor común. Luego, al tener una expresión de este tipo, luego de sacar factor común, se aplica la siguiente propiedad. Si el producto de dos factores es igual a 0, uno de los factores es igual a 0 entonces. En este caso, los dos factores a lo que se hace referencia es la x por un lado y x más 2 por otro. Que recuerden que hay una expresión también en la que tiene que ver con la propiedad de la multiplicación. Al multiplicar dos factores y uno de ellos es 0, el resultado será 0. Entonces, ¿qué deben hacer? Separar ambos factores y decir que son iguales a 0 para obtener las raíces que estamos buscando. Entonces, al establecer dicha separación tenemos por un lado que o x es igual a 0 o x más 2 es igual a 0. Y aquí podemos despejar el valor de x. En este caso x igual a 0 es directo. Tenemos entonces que la raíz primera es 0. Y al establecer que x más 2 es igual a 0, despejan y obtienen que x igual a 2. Por supuesto, entonces esa es la segunda raíz, x2 igual a menos 2. Entonces, para este ejercicio, la primera raíz es 0 y la segunda raíz es menos 2. Veamos ahora un tercer caso de la resolución de una ecuación cuadrática cuando la función es incompleta. El ejercicio dice x al cuadrado más 4 igual a 0. Comparando esta expresión con la expresión general ax cuadrado más bx más c igual a 0, se aprecia que a igual a 1, b no existe, es igual a 0, y c es igual a 4 positivo. Despejando x se obtiene que x al cuadrado es igual a menos 4,
y despejando finalmente x tenemos que x es igual a la raíz de menos 4. En este caso podemos apreciar que ningún número real elevado al cuadrado nos da como resultado menos 4, que es lo que significa en este caso la raíz cuadrada. Un número que elevado al cuadrado por las leyes de la potenciación me dé menos 4 no existe. Por lo tanto, se dice que esta ecuación no tiene solución en el mundo de los números reales. Esta solución pertenece entonces al mundo de los llamados números complejos, el cual será objeto de estudios para ustedes en el próximo año escolar. Entonces, la respuesta para este tipo de ejercicios, en este caso que se presente, es simplemente establecer que no tiene solución dentro del conjunto de los números reales. Veamos ahora tres ejercicios relacionados con la resolución de ecuaciones de segundo grado completas. Es decir, pueden reconocer los tres elementos A, B y C. Inicialmente tenemos este ejercicio que dice x cuadrado menos 5x más 6. Podemos reconocer los valores de A, B y C. En este caso A es igual a 1, B es igual a menos 5, el término que acompaña a X, y finalmente C es igual a 6 positivo, que es el término independiente. Para resolver ecuaciones de este tipo, una de las formas más sencillas de hacerlo es sustituyendo los valores de A, B y C en la llamada fórmula general para resolver una ecuación de segundo grado, la cual tiene una forma establecida que es la siguiente: x es igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c dividido entre 2a. Fíjense que la forma general y esta ecuación tiene más menos antes de la raíz cuadrada. Esto me garantiza que voy a obtener los dos valores de x que estoy buscando, dos raíces o dos ceros de una ecuación de segundo grado. ¿Qué deben hacer entonces? Simplemente sustituir los valores de A, B y C dentro de esta expresión general. Sustituyendo tenemos al principio de la fórmula que deben colocar el menos, que es propio de la fórmula de segundo grado. B en este caso es negativo, menos 5, más o menos. Siguen sustituyendo los valores dentro de la raíz. Muy importante que tomen en cuenta que b es un número negativo, pero que elevado al cuadrado siempre esta parte va a quedar positiva, sea b un valor negativo o positivo. Y en la segunda parte, que tienen que colocar este signo menos, porque es parte de la fórmula general, 4 por a por c, es posible que en ocasiones esto sea positivo o se convierta en positivo al tener un número negativo, bien sea b o c. En este caso, el 4, que es de la fórmula, A vale 1 en este ejercicio y C vale 6, positivos todos. Entonces, dentro de la raíz que vamos a obtener 25, que es menos 5 al cuadrado, y al multiplicar 4 por 1 por 6, esto es 24, entonces dentro de la raíz les queda la expresión 25 menos 24, esto es igual a 1, por lo tanto dentro de la raíz queda un 1 positivo. El 5, que está al inicio de la fórmula, es positivo porque por la ley de los signos menos por menos es más, entonces el 5 queda positivo. Entonces x va a ser igual a 5 más o menos la raíz de 1, que es 1, entre 2. Al llegar a esta parte, entonces pueden separar o hacer la operación doble, ya que tienen un signo más y un signo menos, y eso les va a permitir hallar las dos raíces de la ecuación cuadrática que se está buscando. Tenemos entonces que la primera raíz va a ser igual a la expresión que acabamos de obtener colocando el signo más, 5 más 1 entre 2, eso es igual a 6 entre 2 igual a 3, por lo tanto la primera raíz es igual a 3. Para obtener la segunda raíz, toman la misma expresión pero con signo negativo, 5 menos 1 entre 2 es igual a 4 entre 2 es igual a 2, por lo tanto la segunda raíz en este ejercicio es igual a 2.
Veamos un segundo caso. El procedimiento a aplicar es el mismo, usando la misma fórmula general que ya vimos anteriormente. Tenemos que el ejercicio dice x al cuadrado más x menos 20 igual a 0. Lo primero es reconocer los valores de a, b y c. Tenemos que a es igual a 1, b es igual a 1 y c es igual a menos 20. Entonces, al reconocer los valores de a, b y c, se sustituyen los valores en la fórmula general que ya acabamos de determinar. Sustituyendo, recuerden que es importante tomar en cuenta los signos para poder realizar bien la operación. Tenemos entonces que al inicio de la fórmula b es igual a menos 1, porque el menos que es de la fórmula y b es igual a 1 en este caso. El más menos que se mantiene y dentro de la raíz van a tener b al cuadrado, que es 1 al cuadrado, menos 4 por a que vale 1 y c que vale menos 20. Fíjense que aquí tienen que multiplicar y aplicar la ley de los signos. Menos por menos es igual a más. Por lo tanto, dentro de la raíz les va a quedar 1 más 80. Eso es igual a 81 dentro de la raíz. En este caso la raíz de 81 es 9. Por lo tanto, la expresión x va a ser igual a menos 1 más o menos 9 entre 2. Determinamos entonces las dos raíces usando primero el signo más y luego el signo menos. O lo pueden hacer también al contrario, si así lo desean, primero colocar el signo más o el signo menos, indiferentemente primero, uno primero, otro después. Lo importante es usar los dos signos. En este caso yo establezco que x1 o la primera raíz va a ser igual a menos 1 más 9 entre 2. Eso es igual a 8 positivo entre 2, 4. Por lo tanto la primera raíz es 4. Y entonces la segunda raíz va a ser igual a menos 1 menos 9 entre 2. Eso es igual a menos 10 entre 2, es decir, menos 5. Por lo tanto, la segunda raíz es igual a menos 5. Finalmente veamos un tercer ejercicio de este mismo tipo. El ejercicio dice 8x más 5 es igual a 36, x al cuadrado. Veamos que la expresión no está igualada a 0, es un tanto diferente a las anteriores. Entonces, ¿qué deben hacer? Ordenarla según la ecuación general cuadrática estándar. Es decir, colocamos x al cuadrado primero, luego que aparezca la x, luego el término independiente y todo eso igualado a 0. Para ello simplemente colocamos todo o todos los términos al lado izquierdo de la igualdad. Tenemos entonces que este 36 que está positivo lo pasan al lado izquierdo negativo y del lado derecho queda entonces un 0, resultando la expresión menos 36x cuadrado más 8x más 5 igual a 0. Procedemos a reconocer los valores de a, b y c. Tenemos entonces que en este caso a es igual a menos 36, b es igual a 8 y c es igual a 5 positivo. Luego, al sustituir en la ecuación de segundo grado en la fórmula general, tenemos menos b, b vale 8, por lo tanto tengo menos 8 más o menos. Dentro de la raíz tenemos que b al cuadrado es igual a 8 al cuadrado, menos 4 por a, que vale 36, por c, que vale 5. Y en el denominador colocan 2 por a, y en este caso a vale 36. Finalmente, dentro de la raíz, vamos resolviendo, les va a quedar 64 más, por la multiplicación de los signos, 720. Y abajo va a quedar en el denominador menos 72, aplicando la ley de los signos, queda negativo. Finalmente, dentro de la raíz tienen 784. Ese 784 lo pueden descomponer para simplificar más esa raíz, usando propiedades de la radicación. 784, descomponiendo sus factores primos, es igual a 2 elevado a la 4 por 7 elevado a la 2. Recuerden que entonces pueden resolver esto extrayendo radicales. Tenemos que esto puede separarse, que es la raíz cuadrada de 2 elevado a la 4
por la raíz cuadrada de 7 elevado al cuadrado. Y eso se traduce en 2 elevado al cuadrado por 7. Recuerden que la raíz cuadrada de 2 a la 4 sería entonces 2 al cuadrado. Y la raíz cuadrada de 7 al cuadrado, se elimina el 2 con la raíz y queda el 7. Luego, al seguir el ejercicio, al seguir operando, tenemos que 2 al cuadrado es 4 por el 7 es igual a 28. Entonces finalmente la expresión de x va a ser igual a menos 8 más o menos 28 dividido entre 72. Llegado a este punto podemos determinar entonces las dos raíces de la ecuación cuadrática, que son las siguientes. X1 va a ser igual a la expresión que obtenemos anteriormente con el signo positivo. Por lo tanto, menos 8 más 28 sobre menos 72 es igual a 20 entre menos 72, lo que es igual a menos 5 sobre 18. Por lo tanto, la primera raíz es igual a menos 5 sobre 18. La segunda expresión, o la segunda raíz, sería entonces igual a menos 8 menos 28 entre menos 72. Eso me origina una fracción que es igual a menos 36 entre menos 72. Por lo tanto, eso es igual a 1 medio. Recuerden que un número negativo dividido entre un número negativo me genera una fracción positiva. Por lo tanto, la segunda raíz es igual a 1 medio. De esta forma hemos visto de una forma general todos los casos posibles para la resolución de ecuaciones cuadráticas, tanto completas como incompletas. Muchas gracias por tu atención. Recuerda que podemos interactuar a través de la plataforma Edmodo para aclarar todas tus dudas.